Tu tormenta puede ser que tenga unas olas de 20 metros de alto, pero la pregunta no es qué tan real es tu miedo, sino a quién estás mirando. Cuando tenemos otras opciones y lo último que hacemos es mirar a Cristo, ahí es cuando el temor empieza a ganar terreno en nuestro corazón. Sí. El miedo es nada más un síntoma de un problema interno más grave. En medio de esa tormenta parece que se cae el cielo sobre vos, sobre tu familia. ¿Quién es tu roca? ¿Quién es aquel que te protege? El amor de Cristo por ti es la victoria más aplastante que tú puedes tener contra el enemigo. Hola familia, bienvenidos a Volviendo a la Esencia Podcast. Gracias por acompañarnos una semana más de tu vida. Si estás por primera vez, te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de Spotify, donde sea que nos estás. A nuestras vidas. A nuestras vidas, bienvenidos. Porque acá en este podcast hacemos vida juntos, porque Así cada es. semana sacamos un episodio para acompañarte en tu semana, en tu día. Queremos ser parte ¿de qué? De todo. De todo lo que Dios hizo, está haciendo y va a hacer contigo. Así es. Ese es nuestro propósito con este podcast. No es muy complicado. Es nada más estudiar la Biblia juntos. Qué lindo. Abrir la Me palabra, gusta. estudiarla. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué estudiamos un libro que tiene más de 2000 años de antigüedad? Porque creemos que no es un libro nada más. Es la palabra viva del Dios vivo. Qué bueno que ¿Verdad? mencionaste eso, porque muchos dicen, ¿por qué tengo que leer la Biblia? Claro, Muchos porque, dicen, pero, wow, este libro nos cambió la vida. la Biblia no es un libro para vivir una vida moral. No es un libro para vivir una vida con más sabiduría y más conocimiento. No, esta es la palabra que transforma nuestros corazones. Wow, Es man. Dios, y pienso en esto, Dios creó todo lo que existe con su palabra. Y esto aquí contiene su palabra. Entonces imagínate, cada vez que tú lees la Biblia, tú estás metiendo en ti palabra de Dios. O sea, Wow, me vida. encanta, Entonces me eso encanta. hacemos en este podcast. Estudiamos la Biblia, también nos reímos, también aprendemos, también conversamos. Yo así me río más de lo que debería a veces, ¿verdad? No. Pero gente de tantos países, les mandamos un saludo enorme Así a cada uno. Gracias por dejarnos sus comentarios. Yo siempre les leo, Seba, no tanto. Yo leo, pero vos no tanto como vos, es cierto. Ah, bueno, sí. Vos estás ahí pendiente. No, yo estoy ahí porque hay gente que tiene preguntas y así, entonces yo estoy ahí pendiente de mi gente de podcast, no les abandono. Nuestra gente tenemos, y a ver si no me quiero olvidar ninguno, pero tenemos una gran audiencia aquí en Estados Unidos, que es donde vivimos, México, Guate, Amamos. Nicaragua, Honduras, Todo tenemos Centroamérica. Panamá, El Salvador, Sí. gente de Costa Rica. Costa Rica, siempre hay gente, vos sabés que sí, Costa Rica Costa siempre hay Rica. comentarios de Costa Rica. Colombia, los parceros, tenemos Venezuela, Argentina, también. Paraguay, Brasil. Hay algunos que están estuve escuchando que están aprendiendo español con el podcast. Ah, bueno. Así que qué lindo escuchar gente. Nuestro hijo Jere tiene como un pequeño acento, Ajá. como, ¿verdad? Él dice, por ejemplo, el pájaro, nosotros le decimos pipi. El pipi, mira el pipi. Él no dice el pipi, él dice oh pipi, dice. Oh pipi. Pero yo creo que es porque Seba le puso tantas canciones en portugués. Mucho, sí. Porque a vos te gustan mucho las Mucho. canciones en portugués. Entonces yo creo que él agarró como ahí Ele fala portugués, sí. galera. O si no, cuando cumplió 2 decía dois. Dois. ¿Cuántos años tenés? Y yo, Dois, Jere, hey. 2. Y él, dois. No, él fala. Bueno, Pero vamos directo al tema de hoy tenemos un tema muy especial. para nuestros corazones. Para todos, sí, literal. Y creo que es algo que el Señor, estas últimas semanas, viste que hay prédicas que cuando tú predicas, no sé si te pasó, pero cuando tú la compartes, Dios te está ministrando a vos también. Sí. O sea, el Señor te está ministrando a ti mientras tú estás compartiendo. Y eso nos ha pasado con este mensaje, Así ¿no? es. Porque cuando hablamos, y si estás en este video es porque viste la palabra miedo, ¿verdad? Y cuando hablamos sobre el miedo, el temor, en algunos episodios de VAE pasados, hace un tiempo, hablamos un poquito sobre esto, sobre el temor, pero siempre es bueno recalcar y recordarnos que el miedo en sí, en la naturaleza, el miedo es normal en el cuerpo humano. Ya. Siempre decimos que según la neurociencia, todos nacemos con 2 miedos, solo 2.
es el miedo a ruidos fuertes y el miedo a caerse. Ok. ¿Ok? Son los únicos dos miedos que todos tenemos en común en el día que nacemos. Los bebecitos cuando nacen, ¿verdad? Claro. Como cuando hay un ruido fuerte, ellos como que su reflejo, pobrecitos, Claro, se y sí, asustan. son miedos naturales Claro. de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo. Pero todos los otros miedos que tenemos los hemos desarrollado o lo hemos aprendido. Wow. O sea, miedo a la oscuridad, miedo a la altura, miedo a los insectos, miedo a los payasos, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, cuando hablamos de miedo, hay algo que me llamó mucho la atención porque dice que hay 4 tipos de miedos. Ok. O sea, uno dice el miedo y piensa que es uno, el miedo, cuando uno tiene miedo. No, pero hay 4 tipos de miedo. Por ejemplo, hay un miedo que le dicen el miedo real. ¿Cuál es el miedo real? Que es cuando la amenaza que te produce miedo existe y está ahí. Claro, es real. Por ejemplo, es real. O sea, tienes miedo a las serpientes y aparece una serpiente en tu casa. Ay, no. O sea, el miedo es real. Ahora, hay otro miedo que es el miedo anticipatorio. ¿Cuál es este? Es un miedo que produce ansiedad por algo que podría pasar. Por ejemplo, te dan miedo las serpientes. En tu casa no hay serpientes, pero te da miedo que aparezca. Ese creo que es el que más ataca. ¿Verdad? Como que el miedo de, híjole, o sea, el El- miedo todavía no es, o sea, no es real, Claro. ni siquiera está ahí, pero como que, ¿verdad? Ese creo que es el que más ataca a la gente. Bueno, a Sí. mí personalmente ese es. Y claro, y capaz una serpiente da miedo porque, bueno, sí, te puede morder, te puede picar, te puede envenenar y todo el tema, pero no está. Es un miedo anticipatorio. Entonces yo ya me da miedo por algo que no está ahí. Después está el miedo fóbico. El miedo fóbico son miedos irracionales a cosas que no son amenazas o que no deberían de dar miedo, pero te dan miedo. Como por ejemplo, ahí podemos hablar miedo a los aviones, a las alturas. Ya. Son fobias, miedos fóbicos que producen en ti como ese temor, ¿verdad? Y luego el último está el miedo condicionado. ¿Cuál es el miedo condicionado? El miedo condicionado son miedos que hemos aprendido por experiencias de la vida. Ya. Experiencias difíciles o experiencias complicadas. Por ejemplo, si alguien te lastimó en el pasado, tú hoy tienes miedo a que te vuelvan a lastimar. Claro. Si un novio o una novia te dejó y te abandonó o te fue infiel, hoy te cuesta tener una relación porque tienes miedo a que te hagan lo mismo. Claro, ya pasaste por algo Ujú. traumático, Sí. digamos, y cierto, eso pasa muchas veces y eso pasa mucho cuando la gente normalmente nos hiere o tenemos heridas de personas, tal vez en tu infancia, tus padres, algún amigo te hirió, te lastimó tanto, que ya tu corazón tiene miedo a que todas tus otras Abrirse. relaciones, claro, abrirse. Y todos los que estamos hoy escuchando este episodio, estoy seguro, donde sea que tú nos estás mirando, tenemos miedos diarios y miedos muy reales. O sea, por ejemplo, probablemente muchos de nosotros tenemos el miedo al fracaso. Miedo a ser un fracaso, miedo a que no me vaya bien, Claro. miedo a que no consiga el trabajo, que no pueda pagar mis deudas, que no pueda avanzar y me da miedo ser un fracasado. Y son miedos que, quieras o no, te paralizan. Sí. Puede ser que tengas miedo a quedarte solo, un miedo a que, ¿y si nunca me caso? ¿Y si nunca tengo una familia? ¿Y si nunca tengo una esposa Sí. y hijos? Y te da miedo a quedarte solo. Puede ser el miedo a no alcanzar tus sueños. ¿Qué pasa si no llego nunca a los sueños que tengo? O miedo a que probablemente Dios no me sane o Dios no me libere. O Dios no haga eso O que Dios le no estoy- haga lo que cierto, le estoy pidiendo. totalmente. Miedo a la muerte, miedo a una enfermedad, miedo a que te traicionen. O sea, en otras palabras, el miedo está todo el tiempo en nuestras vidas. Ahora, no queremos enfocarnos tanto en el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo en sí, amor, y esto es importante entender, el miedo es nada más un síntoma de un problema interno más grave. Ok. O sea, el miedo no es el problema. El miedo es una respuesta a algo que está pasando aquí adentro. Muy bueno. Es como las consecuencias, el síntoma nada más, no es el problema en sí. Entonces muchos de nosotros nos hemos enfocado a cómo quito este miedo de mi vida, cuando en realidad el miedo
no debería ser nuestro target o a lo que debemos enfocarnos, sino ir más profundo. Eso, pero creo que eso con todo en la vida, que muchas veces queremos atacar, como decís, el miedo o esta ansiedad o estos pensamientos. Pero algo que incluso la Biblia nos enseña es ir a la raíz del problema, que muchas veces no hacemos eso. Claro. O sea, tengo este miedo a la muerte, que yo esta semana estaba leyendo que la mayoría de todos nuestros miedos, la raíz de eso es el miedo a la muerte. Total. Cualquier cosa, que se me enferme un familiar, puede morir. Que se me enferme un hijo, porque puede morir. Que, no sé, la mayoría de nuestros miedos terminan en el miedo de la muerte. Es como la madre. Es como la madre. Entonces, ir a la raíz, ¿por qué estoy teniendo este miedo? ¿Y qué es lo que tengo que sanar en mi corazón para poder ser libre de eso? Y fíjate, si queremos ir a la raíz del miedo, ¿por qué se genera el miedo en nuestras vidas? La respuesta la podemos encontrar muy fácil en las respuestas de Jesús a las personas que tenían miedo. Fíjate cómo Jesús le respondía. Por ejemplo, en Mateo 8 y en Marcos 4. 2 veces Jesús le dice a sus discípulos las siguientes palabras. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo? Y tiene la siguiente palabra: hombres de poca fe. Luego en Marcos dice, Jesús le dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? O sea, si vemos esas 2 respuestas de Jesús, podemos ver que Jesús le dijo: hey, ¿por qué tienen miedo? Pero no dejó ahí, sino que le dijo: hombres de poca fe. ¿Por qué le falta confianza? En otras palabras, podemos ver claramente que la Biblia nos está mostrando que la raíz del miedo es la falta de confianza en Dios. Es la falta de fe en Él. Cuando a mí me falta fe y confianza en Dios, es cuando yo abro la puerta al temor. Fíjate que Jesús no dejó solamente en ¿por qué tienes miedo? No tenías que tener miedo, no. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y creo que la historia más clara de esto está en Mateo 14, que es el momento en el cual Pedro camina sobre las aguas. Y fíjate qué interesante, porque dice que en un momento Jesús viene caminando sobre las aguas y todos dicen: es un fantasma, y le da miedo. Y luego Jesús le dice lo siguiente, en el versículo 27 de Mateo 14 dice: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y luego Pedro agarra y le responde: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Y mira el versículo 30. Pero, dice, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, miren lo que Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese que me llama tanto la atención que Jesús no le dijo: ay, ¿por qué tuviste miedo? No, Jesús va a la raíz: hombre de poca fe. Ahora, cuando leemos estos versículos así, hay que tener cuidado cómo lo interpretamos, porque creemos que cuando dice hombre de poca fe, vemos a Jesús como que Él está agarrando así, pero por pura gracia, y está como hombre de poca fe, ¿verdad? Claro, ¿por qué dudaste? Como retándole. Pero cuando leemos la palabra en griego que usa ahí, amor, es interesante porque la palabra poca es una palabra diminutiva en el griego, y es una palabra que no tiene una connotación de enojo, sino al contrario, es una palabra que tiene una connotación más de ternura. Entonces es como, si traduciríamos hoy, es como: ay, te faltó tan poquito, le habrá dicho Jesús. Algo así, no como, estuviste tan cerca, ¿por qué dudaste? No sé, porque cada vez que leemos esto, es como que sí, como que le vemos a Jesús tal vez enojado. enojado de, ay, Pedro, qué hombre de poca fe. Pero tal vez no fue ese el tono con el que le habló, Aparte, ¿verdad? tenés que pensar, se imagina, ¿cómo Jesús lo iba a retar si el tipo estaba caminando sobre el agua? Eso no es normal. Claro. No es que estaba haciendo, no sé, algo común que todos hacen. No, o sea, Jesús tenía misericordia. Él estaba haciendo algo que no tenemos registrado en ningún lugar de la historia, que alguien caminó sobre el agua. Wow. Entonces, es cierto, no ¿verdad? lo había visto. Es como que Jesús también tuvo esa gracia de decir, ok, esto no es normal para este hombre. Claro, pero entonces fue como que le dijo:
te faltó tan poquita fe, Pedro. ¿Por qué Wow. dudaste? Entonces aquí está lo importante. La pregunta que le dijo, ¿por qué dudaste? Es muy interesante porque en el idioma original, en el griego, la palabra dudar significa duplicar. Entonces, en otras palabras, Jesús le dijo, ¿por qué te duplicaste? ¿Pero en qué sentido te duplicaste? La duda es vacilar entre dos opciones. O sea, cuando yo estoy dudando, yo me estoy duplicando. En el sentido de que yo no sé si quiero o no quiero. Entonces yo tengo dos opciones. Wow. Es como que literal te duplicas. Sí. Es como los dibujitos que veíamos antes, ¿verdad? Que se paraba el angelito acá y el diablito acá y no sabía cuál responder. Y en realidad no era capaz ni un ángel ni un diablo, era su propia conciencia Sí. que se duplicaba. Ya. ¿Y a qué se duplicó Pedro? Él se duplicó entre dos opciones. Él tenía o miro a Jesús o miro la tormenta. Ya. Y en el momento que Wow. se duplicó fue en el momento que dudó. Y en el momento que dudó fue que empezó a perder la fe. La fe. Y cuando empezó a perder la fe, dio lugar al temor. ¿Te das cuenta? El último en llegar en la cena es el temor. El temor llega ya decolado, como decimos. Claro, claro. Pero el que primero entró fue la duda, que generó la falta de fe. Y la falta de fe generó el miedo. Qué Entonces te das cuenta, es todo una cadena. Entonces, si hoy estás experimentando algún tipo de miedo en tu vida, lo primero que debemos preguntarnos es ¿dónde me estoy duplicando? O sea, porque dice que él se iba hacia Jesús, pero de repente, dice en el versículo 30, viendo la fuerza del viento. O sea, él quitó sus ojos de Jesús. Claro. ¿Entendés? Dejó de poner su fe en él y empezó a mirar la tormenta y eso duplicó su corazón. Imagínate cuántos de nosotros, y esto seguro te ha pasado en la vida, de que las tormentas de la vida son densas. O sea, nadie te está diciendo, ay, no solo no tengas temor. Me imagino que la tormenta en ese tiempo era en el medio del mar, era fuerte. Sí, no. Claro que te va a dar miedo, pero como dijiste, me encantó eso de cuando tenemos otras opciones y lo último que hacemos es mirar a Cristo. Ahí es cuando el temor empieza a ganar terreno en nuestro corazón. Sí, sí. Cuando sacamos nuestros ojos de Jesús, ahí es cuando nos empezamos a hundir, ahí es cuando nos empezamos a ahogar en este miedo que aún teniéndole a Jesús frente tuyo, aún el miedo está ahí. Total. Imagínate, él tenía a Jesús ahí y el temor en su corazón no era porque él no creía que Jesús era capaz. Él sabía que Jesús era capaz. Jesús estaba parado sobre el agua. El problema fue que él dejó de confiar y de poner su fe en él. ¿Pero por qué? Porque dejó de mirarlo a él. Entonces, hoy quiero decirte esto. Puede que lo que te esté dando miedo hoy sea real. Sí. O sea, en otras palabras, puede lo que te está ocasionando miedo exista. Ya. Sea un diagnóstico, sea un divorcio, sea un hijo, sea una enfermedad, sea un problema mental, sea una ansiedad, una depresión. Puede ser que sea muy real tu miedo y no queremos como minimizar tu miedo. Tu tormenta puede ser que tenga unas olas de 20 metros de alto, pero la pregunta no es qué tan real es tu miedo, sino a quién estás mirando. Wow. ¿Dónde están puestos tus ojos? Porque donde tú fijas tus ojos, eso va a alimentar la fe que hay en ti. Ya. Y si tú fijas los ojos en la tormenta, eso va a debilitar tu fe. Pero si tú fijas tus ojos en Cristo, eso va a fortalecer tu confianza. Wow. Por lo tanto, no va a haber lugar para el miedo. Muy ¿Por bueno. qué decimos esto? Porque bueno. para muchos creen que lo contrario al miedo es la seguridad o la estabilidad. Por ejemplo, si a mí me dan miedo la tormenta en el agua, lo contrario es que se calme. Y cuando hay calma, se va el miedo. Claro. Si a mí me dan miedo las arañas, lo contrario es que fumigue mi casa y Claro, no haya no haya arañas. O sea, arañas. ¿me entiendes? O sea, muchos hemos o que lo contrario al miedo es la seguridad, la tranquilidad. Cuando hay seguridad, no hay miedo. Pero esto no es la verdad. ¿Por qué? Porque lo contrario al miedo no es la seguridad, sino la fe. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en nuestra vida donde va a estar la araña, va a estar la tormenta, va a estar la prueba, va a estar el momento difícil, pero aún así nosotros podemos tener paz, no por la ausencia de la tormenta, sino por
por dónde están puestos nuestros ojos. Qué lindo. Por eso una vez leí esto y me gustó mucho, donde decía, el mundo busca seguridad para calmar sus miedos, pero Dios nos da fe para caminar sobre ellos. Ya. Me encanta esa Ahí frase. está. El mundo te dice, ok, para que no tengas miedo, pedí un préstamo, andate de vacaciones, o hace esto, Sí. o aquello. No, el Dios te dice, no, para que no tengas miedo, yo te doy fe para que camines sobre ese miedo. Entonces te das cuenta que lo contrario al miedo es la fe. Qué lindo. Hace poco compartiste vos cuando no sé si era un rey o algo así, que pidió que los artistas le dibujen una pintura de lo que significa la paz. Y muchos le traían como un paisaje lindo, aguas tranquilas, todo. Pero uno de ellos y decía, no, esto no es paz, decía aquel hombre. Entonces vino un artista que dice que trajo una tormenta enorme, así como todo nublado, todo oscuro. Y dentro de una piedrita, en el agua, en el medio, había una roca. Una roca con un pajarito adentro, Sí. refugiándose, con paz, de que esa roca le Eso. estaba protegiendo. Y él dijo, eso es la paz. Sí, sí. No la ausencia de las tormentas, porque no se trata de vivir, porque es muy difícil tratar de vivir una vida sin tormentas toda la vida. Eso O sea, está complicado. eso es muy difícil. O sea, tenemos que, y siempre lo hablamos aquí en este podcast, de que tenemos que estar siempre esperando las tormentas. Y no por de un pensamiento negativo de, ay, qué pesimista, siempre espera lo peor. No, sino que estar listos constantemente de que, hey, vivimos en un mundo roto, caído. El miedo, el temor, la enfermedad, el sufrimiento es algo real, que vamos a pasar. Pero ahora, ahí en medio de esa tormenta, parece que se cae el cielo sobre vos, sobre tu familia. ¿Quién es tu roca? ¿Quién es aquel que te protege? Y ahí está la paz realmente. Claro, porque la realidad es esta, amor, que si nosotros esperamos que nuestra paz venga cuando la tormenta ya no esté, vamos a correr el riesgo de vivir temporadas con mucha paz y temporadas con mucho miedo, porque esa es la vida. Sí. Pero cuando tú pones tu fe en el Señor, aún en medio de la tormenta, te puedes asegurar que siempre tengas paz. Wow. Porque el Señor no prometió que no va a haber tormentas. Él no dijo eso. Jesús nos dijo, hey, si me siguen, van a ser prósperos, le va a ir bien, no se van a enfermar y no va a haber tormenta. Eso no es el evangelio. Jesús dijo, van a enfrentar aflicciones, Sí. va a haber cárcel, va a haber prisión, va a haber momentos difíciles, pero el que sí prometió, mi paz les dejo. O sea, la paz les doy, mi propia paz. O sea, Jesús prometió esta paz en medio de las tormentas. Y esto lo encontramos en muchas áreas de la vida, porque capaz tú hoy que estás mirando este episodio, tú te sientes como Pedro. Sálvame, Señor, gritaba él. Y me encanta porque dice que cuando él gritó sálvame y se estaba hundiendo, dice que al instante Jesús extendió la mano y lo levantó. Y hoy quiero recordarte que Jesús está listo al instante para salvarte, levantarte, rescatarte. No sé qué te está gritando el miedo hoy, pero el miedo puede que te esté gritando, no vas a poder con esto, te va a ir mal, vas a ser un fracasado, nunca vas a llegar, te vas a quedar solo, no vales o no vas a poder vencer este pecado. No sé qué te está gritando el temor hoy, pero hoy queremos decirte el otro lado de la historia y decirte lo que Dios te está diciendo hoy. Eso. Que la voz de Dios es mucho más fuerte de lo que el temor te está gritando. ¿Y qué te está gritando Dios hoy en el sentido? ¿Qué te está diciendo Dios hoy? Lo podemos encontrar en Romanos 8, versículo 33 al 39. Anotá este versículo, guardá este versículo, memorizá este versículo, publicá este versículo. Compartilo. Hacé todo lo que puedas con este versículo. Romanos 8, 33 al 39. Esto Dios te está diciendo hoy a ti. Y dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Y sí, más aún, el que resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Primero, tú tienes a un Salvador que no solo perdonó tus pecados, sino que murió por ti, resucitó por ti y ascendió por ti y está intercediendo por ti hoy. O sea, eso es increíble. Jesús está ahorita mismo en el cielo Qué paz. orando por mí y orando por ti. O sea, ¿qué más puedes Intercediendo pedir? por nosotros. Intercediendo por nosotros, por nuestro bien, por nuestra fe, para que no nos falte la fe. Y luego en el mismo versículo 35 en adelante dice: ¿quién nos podrá
¿quién nos separará del amor de Cristo? Escucha esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Wow. Y termina diciendo, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Tremendo. Sello final. Sello final. O sea, mira la promesa que Dios nos está dando hoy. Qué increíble, qué increíble. Y esto lo escribe Pablo. Imagínate ahí como vos dijiste de quién nos podrá separar o sea, ni tribulación, nada, o sea, ni espada, ni desnudez, nada nos puede separar. Y él estaba pasando por todo esto. Casi la lista entera. Casi la lista entera. Él estaba pasando tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y aún en medio de todas esas cosas, podemos descansar y oramos que esto pueda traer ánimo a alguien que está escuchando esto, porque, como te decíamos, el miedo es real. O sea, es una emoción real que vamos a vivir, pero que hoy puedas redireccionar tus ojos en la persona correcta, en Cristo Jesús, porque Él es ese ancla, esa esperanza firme que tenemos de que aún que el miedo sea real, como dijiste, aunque sí, yo veo la enfermedad, aunque sí estoy tocando, parece esa ruptura, mi matrimonio se está, pero hey, tengo esperanza a Cristo. Me encanta que a Jesús se le conoce como aquel que calma las tormentas. Amén. Y especialmente las de adentro, las del interior. ¿Verdad? Él sabe calmar eso. Y me llama la atención porque en el versículo 37 dice, pero en todas estas cosas, o sea, en tribulación, en angustia, van a haber cosas. Dice él, no dice sobre todas estas cosas. Muy bueno que aclares eso. En todas estas cosas, pero te recuerda, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es muy importante ver, esta palabra más que vencedores, amor, es la única vez que aparece en la Biblia. ¿En serio? No vuelve a aparecer. No aparece en ninguna de las otras cartas de Pablo, solamente aquí. Más que y Pablo intencionalmente busca esta palabra porque era una palabra, y la palabra literal en el hebreo es upernicomen, que significa, que de ahí viene la palabra Nike, la palabra de la marca de zapatos, Nike, significa... de ahí sacaron. La palabra Nike significa victoria. Mira. Por eso capaz, no sé si el que creó Nike habrá sido seguro cristiano o habrá visto esto, pero se llama victoria. Pero la palabra hipernike o hipernicomen, que es como se pronuncia en griego, significa más allá que una victoria. En otras palabras, ya victoria, ya está, ya ganaste. Pero Pablo estaba buscando una palabra que era una palabra judicial que se usaba en ese término, que era como para demostrar una batalla o una victoria aplastante. Wow. Una victoria que vos decís, nos metieron 30-0, no hicieron. ¿Me entendés? Claro. Que no hay ni la más mínima duda de que fue una victoria. Porque es 1-0, no, fue justo, el arquero no vio, la suerte. Estuvo muy peleado. No, la batalla que Cristo te da es un 30-0 al enemigo. Wow. Tú eres más que vencedor, no solo un vencedor. Si estás en Cristo, tú eres más que vencedor. Y la pregunta es, ¿qué te hace más que vencedor? Él lo mismo dijo en ese versículo. Sí, ahí está. Somos más que vencedores por medio de aquel, y aquí está, que nos amó. En otras palabras, su amor es nuestra victoria. Amén. El amor de Cristo por ti es la victoria más aplastante que tú puedes tener contra el enemigo. El enemigo odia esto porque él sabe que el amor de Cristo en ti te hace más que vencedor. Esto debe ser un antídoto contra cualquier miedo que tú estés pasando hoy. Mira, yo sé que muchos de nosotros puede que estemos pasando por un miedo, puede que el peor miedo que estés pasando hoy, literal, sea el miedo a la muerte. O sea, en el sentido de que literal tu vida está en peligro. No sé, puede que estás mirando esto, estás en un hospital o te acabas de enterar de algo y tu vida corre riesgo. Pues yo quiero recordarte hoy que aún en medio de ese momento que tú crees que toda la esperanza se perdió, el amor de Cristo es tu victoria.
El amor de Cristo es la victoria aplastante del enemigo. Y como dijo Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. Ya. Ni si nuestra vida en esta tierra se termina, te podrán separar del amor que Cristo tiene por ti. Amén. Esa es tu esperanza, esa es tu victoria hoy. Y fíjate lo que dice acá, ni lo presente ni lo porvenir. Ajá. O sea, ese miedo al futuro que muchos de nosotros tal vez lidiamos con ese temor de lo que está, como dijiste, el miedo anticipatorio. Tal vez no estás viviendo eso ahora mismo, pero tenés miedo, esa ansiedad a lo que va a pasar. Y Pablo ya lo dijo aquí, ni lo presente ni aún lo que está por venir Amén. nos puede separar del amor de Dios. Y cuando tú abrazas esta verdad y cuando tú la haces tuya y la tienes como el himno de tu vida y como tu bandera y como que "Ey, esto es lo que yo quiero para mí", no hay temor en el amor. Claro. ¿Verdad? O sea, tipo nos agarramos de eso y decimos, Señor, esto es quiero correr la carrera de la fe sin temor y sin miedo. Por eso, como dijimos recién, porque vos lo dijiste muy bien hoy, el temor que produce todos los otros miedos es el miedo a la muerte. Sí. Por eso, primera de Juan 8:18 dice, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. En otras palabras, aquí no está hablando de que el amor de Dios echa fuera el temor de la cómo voy a pagar mi cuenta o el temor de la enfermedad. No, aquí está hablando específicamente del temor del castigo eterno. Ya. O sea, en otras palabras, de no ser salvo, de perderse. Y creo que muchos de nosotros, muchos cristianos, si hay un temor que está todo el tiempo ahí, es realmente voy a ser salvo. Cuando Es parta, cierto. realmente voy a entrar en el Aún cielo. siendo- Aún siendo hijos de Dios. Ese miedo está ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque este miedo, si tú tienes miedo a que si vas a ser salvo o no, ese miedo está generando todos los otros miedos de tu vida. Sí, tal cual. Pero si tú logras descansar en el amor de Dios, en que si hoy te mueres, tu vida está yendo con Él a la eternidad y vas a estar con Él, esa seguridad va a quitar un montón de otros miedos que podamos tener. Por eso Él dice ahí, en el amor no hay temor. ¿Por qué? Porque nada te puede separar del amor del Padre, ni la muerte. Y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, en otras palabras, la oración que tenemos que hacer no es, Señor, quítame el miedo, sino perfeccióname en tu amor. Perfeccióname en tu amor, porque ahí dice, el que teme no es hecho perfecto en el amor. Ahora que estás hablando de esto y siento que tal vez mucha gente puede tener, ok, Sebas, cierto, tenés razón, capaz tengo miedo a no ser salvo y tengo miedo a morirme y irme al infierno, no sé cuál sea tu miedo. ¿Cómo hoy puedo estar segura de mi salvación? ¿Cómo puedo estar segura hoy de que si me muero? Porque viste que siempre está ese miedito ahí atrás de la cabeza de que, bueno, el pastor dice, voy a hacer esta oración de fe y voy a hacer, ya hice 1500 veces en mi vida, pero por las dudas, para si hoy me muero, hago otra vez la oración de fe. ¿Cómo tengo esa seguridad de que, bueno, sí, soy salvo? Mira, es simple. Se me viene la historia cuando Pedro estaba en la cárcel y el carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer? Y él le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ya. Y dice, ¿cómo? ¿Así nomás? Sí, pero al mismo tiempo, quiero decir, ser salvo no es repetir la oración de fe. Por eso. Porque uno dice, bueno, yo ya repetí, listo. No. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Para ese tiempo era otro rollo a lo que hoy es. Porque hoy yo te digo, cree en el Señor Jesucristo y decimos, ok, creo, Señor, amén. No. Para que él le diga al carcelero, cree en el Señor Jesucristo, eso estaba queriendo decir que el carcelero iba a tener que renunciar a todo. Porque si tú creías a Jesús en esa época, tú te convertías en un enemigo. Es cierto. Tú tenías que bautizarte públicamente. Cuando te bautizabas públicamente, la gente decía, ¿qué? Te rechazaban, te dejaban. En otras palabras, si tú quieres asegurarte de ser salvo, tú tienes que creer en Jesucristo. ¿Por qué me refiero con creer? Entregarle tu vida. Sí. No repetir una oración mental como para asegurarme por ahí por las dudas. Sí. No, es rendirle tu corazón. La Biblia dice, todo aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón. Muchos hemos confesado a Jesús, pero no hemos creído en el corazón.
Y Ya. no es solo confesar, es creer. Creer Ya. quiere decir entregarse, rendirse. Y hoy puedes tener la esperanza, ahí donde estás mirando, puedes genuinamente decirle: Jesús, te entrego mi vida. Yo hoy quiero creer en ti, no como una ideología o como una religión o como algo. No, yo quiero creer en el punto de entregarte y rendirte mi vida. Y Ahí en está. ese momento, literal, en ese momento, tú eres salvo. Ahí está. Entonces no se trata de repetir una frase mágica, se trata de que entregues tu vida a Jesús. Y uno dice a veces, ¿y tan fácil así? Sí, tan fácil para nosotros, pero Jesús tuvo que pagar un alto precio para que nosotros solo podamos creer y ser salvos. Amén. Eso es lo loco de la salvación. De que uno dice, pero ¿cómo? Solamente hago esto, o sea, creo en Él y ya. Y sí, o sea, Jesús nos abrió de tal manera el camino, nos amó Literal. de tal manera que para nosotros hoy abrazar esa salvación es como literalmente lo es, un regalo. Sí, sí. Que tú solo lo recibes por fe y por gracia, porque no lo merecíamos, no lo merecemos, pero hoy acepta con mucha gratitud esa gracia. Claro, es como un niño en el orfanato que dice, o sea, me adoptan y ya, y tengo que ir, ¿sí? O sea, solo tienes que ir con ellos, pero ellos ya Wow. pagaron todo. Wow. Ellos se van a encargar de tu Qué crianza, increíble. de tu escuela, de tu final, de todo. Ya está todo. Y vos decís, ¿qué? ¿Yo tengo que ir? Sí, pero solo tienes que ir. Solo tienes que entregar y decirle: Jesús, bueno, yo quiero ser adoptado. Y ahí la Biblia te dice, ya no recibimos un Me espíritu de encanta. temor, sino un espíritu de adopción. Me encanta. Entonces, Amén. hoy, entrégale tu vida a Jesús. Seas cristiano de toda la vida o nunca escuchaste de Jesús. Jesús murió en la cruz en tu lugar. O sea, la muerte de Cristo en la cruz no fue como un acto de amor nada más. No, fue un sustituto. O sea, nosotros deberíamos haber muerto porque fuimos destituidos de la gloria de Dios y nuestro pecado merecía la muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros podamos tomar su lugar. ¿En qué sentido? Ser hijos de Dios. Entonces, hoy, ¿qué tienes que hacer? Confiar y poner tu esperanza en que tu salvación no es porque eres buena persona o eres moral o eres... No, tu salvación viene plenamente gracias a la cruz de Cristo. Ahí está Y todo. si haces esto, hoy puedes ser salvo y dejar el temor a otro lado. Amén. Wow, hay esperanza, eso es lo lindo. Queremos Amén. dejarte con esto en este episodio y oramos por cada persona que está Así viendo, es. escuchando esto, donde sea que estés. Y tal vez estás hoy en medio de esa tormenta, sentís que está oscuro, no ves esperanza todavía, pero queremos decirte, mira a Cristo. Y queremos hacer algo. Si hoy entregaste tu vida a Cristo, con este video, con este podcast, si hoy fue la primera vez que lo hiciste, pon en los comentarios. Dale, sí, Nos hace encantaría eso. leerte. Yo sé que capaz te da vergüenza, sí, pero hacelo. Pon en los comentarios: hoy entregué mi vida a Y Cristo. todos los demás que vean eso, Y todos los demás comenten. vamos a apoyar eso. Así que Amén. si hoy lo hiciste, ponelo en los comentarios y vamos a celebrar juntos. Qué Amén. lindo, qué lindo. Tenés un hashtag hoy. ¿Vos tenés Un que traer? hashtag. Yo tengo un hashtag tremendo. bro. Ay, ay, ay. Bueno, Hashtag que va a temblar YouTube tiembla YouTube. y así. Spotify. El hashtag es los siguientes: camino sobre las aguas. Ay, no, Ahí, caminamos sobre la pero piscina. ese es más muy loco ya. No, a ver, no, entonces otro. Hashtag más que vencedores. Ah, bueno. A ver vos, Hashtag más que eso. Yo quiero poner algo más así dramático. tíralo. Hashtag no, o sea, es muy común el que tengo. Más que, no me Ya. gustó el de camino sobre las aguas. Ok, Hashtag es con ese me quedo. dale. Sí. No, Entonces, no voy a traer hashtag nuevo. camino sobre las aguas y hashtag más que vencedores. Hashtag más que vencedores. Hashtag Cristo calma mis tormentas. ¡Hala! 3 hashtags hoy. 3. Bueno, ahí tú Para eliges que cuál Cristo- quieres poner. Los Escribe en el 3. comentario cuál te gusta más. Así que gracias por mirarnos hasta acá. Así es, Te familia. bendecimos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, que está aquí abajo, y Spotify, donde sea. Y te acompañamos cada semana. Acá Nos estamos vemos. contigo. Chao, chao, Bye. chao.